Hola, 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 mis amigos, hoy buenos días, tardes, noches o madrugadas, lo hará que sea que ustedes estén viendo este video. Y hoy, antes de comenzar, quisiera invitarles a que se suscriban, a que den like, a que compartan este contenido para que más gente pueda acceder a la economía dentro del coleccionismo y poder seguir creciendo en este su canal de NeoCapFan. También quisiera mandar saludos al amigo Aarón Velázquez, que por ahí está muy atento a lo que pasa en el canal. Amigo, muchos saludos para ti. Y bueno, como pueden notar, el día de hoy tenemos la revisión de nada más y nada menos que el Android número 17. Vean por ahí esta cajita muy pero muy bonita del Android 17. Es un knockoff, por supuesto, pero bueno, vamos a ver los detalles en este bootleg tan esperado por muchos. Bueno, miren, de entrada pues vamos a ver aquí la marca SH Figuarts. Como podemos ver, siempre está constante, Android número 17. Por aquí vemos las leyendas también de SH Figuarts. Aquí vamos a ver el logotipo que nos indica que no tiene restock o que es de la Tamashi Web Store. Vamos a ver los logotipos de Bandai. Mis amigos, cuando estos logotipos aparecen, eso quiere decir que la figura tiene una calidad muy buena a pesar de ser un bootleg. Pero bueno, miren, vamos a ver por aquí la ilustracioncita. Vean por aquí el Android 17. Estas son el tipo de cajas anteriores, antes de las 2.0. Y pues me gustan mucho también, como no. Vamos a ver por aquí, miren, SH Figuarts, Simple Style and Heroic Action. Muy bien. Vamos a ver las ilustraciones que para mi gusto tienen muy buena resolución y también tienen muy buen color. Vean por aquí las palabritas, pues ya sabemos. Vean cómo tienen una nitidez muy buena. Ahora sí que no se ven anchas ni se ven burdas las letras. Eso quiere decir que la resolución está excelente, mis amigos. Muy bien. Y vean, pues esto es todo lo que vamos a tener con nuestra figura, o la cajita, perdón, de nuestra figura del Android. Aquí podemos ver ya la figura fuera del empaque y vean nada más la cantidad de accesorios con la que cuenta. Cabe destacar que pues esto antes la Tamashi Nations nos ofrecía muchos accesorios dentro de cada figura. Ahora pues están muy limitados. Ya nada más traen las manitas y una que otra cosa, pero pues como pueden ver aquí pues tiene brazos cruzados, inclusive tiene un cinturón para alternar con el que tiene ahí en la cintura. La cabellera diferente, pues otro pañuelo, y vamos a ver por ahí 1, 2, 3, 4, 5 pares de manos y una mano adicional. Y pues también vamos a ver una pistola y una funda para la pistola. Mis amigos, esto es una total belleza. Vean la presentación excelente de esta figura. Aquí tenemos nuestra figura fuera del blister, fuera del empaque. Vean la calidad con la que cuenta nuestro Android 17 por aquí. Vean los perfiles, vean cómo excelentemente guarda la pose. Muy bien, creo que es una figura con una rigidez muy buena y con una calidad demasiado aceptable. Vamos a ver por aquí, vean el rostrito por ahí, el Android 17. Vean el detalle por aquí. Pues creo que es por demás excelente esta figura, mis amigos. Vean el detalle de sus fundas por aquí en el cinturón en sí mismo. Algo que sí vamos a notar mucho pues es el brillito por aquí, la brillantez que tiene, miren. Pero pues podemos ver que no pierde nada de detalle. Vean por ahí las agujetas, aunque miren por aquí ya vimos el primer manchón. Algo que sí se les desfasó por ahí la pintura, pero bueno, mis amigos, esto es lo que va a haber con estas figuras. Siempre hay detallitos, pero creo que para hacer una figura bootleg o una figura knockoff es muy muy aceptable. Bueno, y vamos a comenzar a ver los puntos de articulación. El Android 17, vean, aquí el mismo cabello va a impedir el movimiento hacia atrás, inclusive con este mismo pañuelo. Vean por ahí el movimiento hacia adelante, muy bueno, muy bien. Tiene rotación de la cabeza 360 y pues tiene movimiento angular muy bueno también. Vean, rotación angular, muy bien. Android 17 pues va a tener este movimiento hasta por aquí de los hombros. También pues va a rotar completamente la articulación por ahí en el hombro, pero esta hombrera le impide un poquito el movimiento. Parece que son movibles, pero al momento aquí ahorita están pegadas. Bueno, rotación de bíceps pues tenemos por acá, vean ustedes, aquí hay. Y vean la doble unión en el codo, es lo más que le va a permitir. Aquí el molde impide que se doble más. Bueno, vamos a tener rotación en la muñeca y vamos a tener movimiento de bisagra por ahí también. Muy bien, mis amigos. Bueno, tiene movimiento en el pecho, cabe destacar, aunque sí he notado que se sale con un poquito de facilidad, vean ustedes, pero de que lo tiene. Tiene movimiento en el pecho, está algo dura la articulación, tiene movimiento en la cintura también. Tiene el sistema tradicional Figuarts con el cual sube y baja la articulación para darle un poco más de movilidad o rango de movimiento por aquí. Vamos a ver la doble unión en la rodilla, vean, excelente. Y pues la rotación de los pies, mis amigos, rotación y pues bisagra. Vamos a ver que por aquí, sí, bisagra también y ángulo perfecto, muy bien.
excelente, mis amigos. Hacia adelante y hacia atrás, pues vean, es todo lo que nos va a dar. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos los accesorios del Android número 17. Vean además la cantidad con la que cuenta. Vamos a ver por ahí 1, 2, 3, 4, 5 pares de manos y una manita adicional. También vamos a ver 2 rostros alternativos y una cabeza adicional también. Un pañuelito, la pistola, la fundita, el otro cinturón y pues estos bracitos cruzados. Que vean el detalle en estos bracitos por aquí. Vean cómo están muy bien concebidos. Ahorita vamos a ver si se pueden cambiar correctamente con la figura. Pero bueno, bien, vamos a ver por aquí el primer rostro y pues vamos a ver que tiene mucha calidad. Hace un momento lo estábamos viendo, pero a mí me gusta mucho esta figura de número 17. Creo que conserva mucho la esencia del personaje. Aquí podemos ver una segunda expresión de nuestra figura. Vean cómo de excelente está representado el Android 17 en estos rostros. Muy bien, yo tengo por aquí un rostro original. Vamos a ver, miren cómo se ve por ahí en diferencia de su contraparte original. Tengo nada más el rostro, no tengo la figura, pero esto serviría un poquito de referencia para que ustedes puedan ver cuáles son las diferencias entre una y otra. Y aquí vamos a ver una tercera expresión, amigos míos, que a diferencia de la primera, pues no sé cuál sería la diferencia. Una simple mueca, podemos ver por ahí. Este es un rostro serio y este tiene una ligera mueca, podemos ver por ahí. Vean ustedes, de este también tengo un rostrito, vean. Creo que este rostro sería este, o no sé ustedes, por aquí habría que resaltarle un poquito los labios para poder ver qué tipo de expresión es esta. Pero vean por ahí los aretitos, todo está bien representado, aunque aquí están como en un color dorado, acá están en un color plata, en original. Pero por lo demás, mis amigos, la expresión está muy bien cuidada y está de manera excelente. Bien, y aquí podemos ver al androide con sus puñitos, vean. Vean cómo de excelente están esas manitas. Las manitas para la onda o ráfaga de ki, tal vez, o algún tipo de poder, o para simular que está en una pose de ataque, mis amigos, también. Muy bien. Vean este otro tipo de manitas, tal vez como para sostener algo, o no sé. Excelentes. Y estas otras manos, pues vean, son tipo parecidas a las de Goku, para las poses de batalla antes de comenzar los ataques. Vean este otro tipo de manos con la palma extendida. Cabe destacar que tienen excelentes detalles. Por ahí se pueden ver hasta las uñitas muy bien representadas, marquitas de la mano y todo lo demás. Muy bien. Inclusive para poses de ráfaga de ki pueden servir estas manos. Este tipo de manitas que vean por ahí nos sirve para representar la pose del Kwao. Los de México me entenderán. Pero bueno, muy bien logradas. Muy bonitas también para simular cualquier pose de ataque, mis amigos, con esta figurita. Y por último, la manita para la pistola. Vean por ahí que no sé para qué quiere pistola el Android 17, si anda por ahí deshaciendo gente con las puras manos. Vean, excelente y muy bien. Cabe destacar también que la pistolita pues tiene muchos detalles. Vean ustedes por ahí, aunque es en color totalmente negro, tal vez no se alcance a apreciar en el video, pero de que tiene muchos detalles los tiene. Ok, bueno, y por último pues vemos por aquí el Android 17 ya con sus bracitos cruzados. Algo que sí les voy a recomendar mucho es que pues no los anden cambiando a cada rato, o si los van a dejar así para posar su figura, pues dejarlo ya de una vez con ella, porque se batalla mucho para sacar esta articulación. Hay que calentar, aplicar un poquito de calor y sacar las piezas, mis amigos. Así que no les recomiendo estar cambiando a cada momento este accesorio. Solamente si es que ya lo van a dejar así o lo van a posar de esta manera, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Ok, vean, por aquí también tenemos este accesorio, un pañuelo alternativo al que ya tiene por ahí, tal vez para alguna pose de ataque o simular que está en movimiento, pero pues es muy aceptable la calidad. Y pues vamos a ver este otro cinturón, ya para simular que ya no trae la pistola ni la otra fundita por ahí en la cintura. Este es para poder usarlo ya puesto, mis amigos. Y pues una fundita para cuando le ponen la pistola en la mano. Vean, pueden alternar entre esta y aquella, así que tengan mucho cuidado, no se vaya a romper su pieza. Muy bien, amigos, como comentarios finales, me agradaría a mí decirles que esta figura está recomendada al 100%, pero no, está recomendada en un 60 o 70%, y eso es debido a que en el cambio de accesorios pues la manita no sobrevivió. Ven, por ahí la manita que tiene puesta es de una figura original, de una pedacera que yo compré hace tiempo, pero vean por aquí
no sobrevivió al cambio de manos nuestra figura del Android 17. Por lo demás, pues es buena pieza, tiene rigidez, tiene pues ahora sí que todos los accesorios. Van a poder alternar entre muchas apariencias o entre muchas formas de lo que es el Android 17 de acuerdo al anime. Pero bueno, pues es una figura que de verdad me gusta mucho, pero pues por las deficiencias de ahora sí que de las articulaciones que pueden llegar a romperse, pues no se las recomiendo del todo, mis amigos. Así que ya saben que esto es economía dentro del coleccionismo. Pero bueno, miren, aquí está en comparación con el Android número 17. Vean cómo de bien se ven ambos. Creo que en una colección pudieran quedar muy pero muy bonitos. Recuerden que esto es para posar y ahí se quedan y ya no se mueven. Así que mis amigos, recuerden que si les gustan estos videos, apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan este contenido para que más gente pueda acceder a él. Por mi parte el día de hoy sería todo, mis amigos, y nos vemos en una próxima emisión de este su canal de Knockout Zone. Muchísimas gracias y hasta pronto.